Hola, bienvenidos. Vamos a resolver en este vídeo el examen de selectividad de Matemáticas 2 de la Comunidad de Madrid del año 2017, convocatoria de septiembre. En esta primera parte vamos a resolver la opción A y luego en otro vídeo os dejo la opción B. Como ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace para descargaros el PDF para poder seguir los enunciados. Entonces vamos a empezar resolviendo la cuestión 1. En la cuestión 1 tenemos, dada una función f de x igual x e elevado a 2x cuando x es más pequeño que 0. Y aquí tenemos logaritmo neperiano de x más 1 partido x más 1 con x mayor o igual que 0. Dice en el apartado A, estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función en x igual 0. Vamos a empezar estudiando la continuidad, que es muy sencillo. Continuidad en x igual 0. El primer apartado a resolver sería hacer f de 0, donde está el igual sustituimos. Tenemos logaritmo neperiano de 1, partido 0 más 1, 1. Logaritmo neperiano de 1 vale 0, por lo tanto esto vale 0. El segundo apartado que tendríamos que hacer en el estudio de la continuidad por medio de la definición, la continuidad de una función en un punto, sería calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función, pero como justo a este punto nos acercamos por trayectorias distintas dependiendo de si vamos por debajo de 0 o si vamos por encima de 0, pues tenemos que calcular los límites laterales. Por lo tanto, tenemos que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la izquierda es un numerico un poquito más pequeño de 0, es decir, que es este trozo de aquí, que tenemos esto de aquí, x e elevado 2x, y cuando vamos por la derecha vamos por este trozo de aquí, logaritmo neperiano de x más 1 partido x más 1. Este trozo de aquí es lo mismo que a sustituir en la función, por lo tanto es 0, y aquí tenemos 0 por lo que sea, vale 0. Por lo tanto, esto implica que el límite efectivamente existe, este límite existe porque la izquierda y la derecha valen lo mismo y que además vale 0. Por lo tanto, en la tercera condición, que es que la función en el punto coincida con el valor del límite, también se cumple y vale 0, por lo tanto, continúa en x igual 0. Perfecto. Ahora nos está diciendo que estudiemos la derivabilidad en x igual 0. Nosotros sabemos que la derivada en el 0 va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido h. Pero justo en este punto la función se separa, por lo tanto, esta derivada existirá si existen los límites laterales, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda y límite cuando h tiende a 0 por la derecha, y sean iguales. Por lo tanto, calculamos la derivada a la derecha del 0, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 0 más h vale h, menos f de 0, partido h, igual, vamos a hacer las cuentas, vamos a ver cuánto vale f de h, 0 por la derecha es un poquito más grande que 0, estamos tomando este número un poquito más grande que 0, por lo tanto tenemos que sustituir aquí, que este trozo, por lo tanto tendríamos logaritmo neperiano de h más 1, partido h más 1. Y f de 0 se sustituye donde esté el igual, que también está aquí. Nosotros sabemos que f de 0, que lo hemos calculado en la continuidad, vale 0. Por lo tanto, con estos datos sustituimos en el límite, límite cuando h tiende a 0 por la derecha, f de h tenemos esta historia de aquí, logaritmo neperiano de h más 1 partido h más 1 menos 0, que no lo pongo, partido h. Y esto se me queda, límite cuando h tiende a 0, del logaritmo neperiano de h más 1 partido h por h más 1. Esto y esto se multiplica. Si yo sustituyo esto aquí, yo tengo un 0 partido 0, y para resolver esta indeterminación, lo único que tendría que hacer es aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, como yo sé que esto de aquí es h cuadrado más h, pues derivar arriba y derivar abajo es muy sencillo. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido h más 1 y la derivada de esto es 2h más 1. Igual, simplificamos esta expresión, límite cuando h tiende a 0 de 1 partido y tendríamos h más 1 por 2h más 1. Sustituimos y tenemos, arriba vale un 1, obviamente, y aquí 0 más 1 es 1, 2 por 0, 0 más 1 es 1, 1 por 1, 1, 1 entre 1, 1. Por lo tanto, tenemos que la derivada a la derecha, f' a la derecha de 0 vale 1. Ahora tenemos que calcular la derivada a la izquierda del 0. Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, es la misma expresión, f de h menos f de 0 partido h. Lo que pasa es que ahora f de h, al ir a 0 por la izquierda, estaríamos en el primer trozo y tenemos que sustituir aquí. Por lo tanto, tenemos h elevado 2h y f de 0
f de 0, como es donde está el igual, lo que hemos encontrado en continuidad era que valía 0. Ya tenemos los dos valores, sustituimos límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, f de h, a h por e elevado 2h. Menos 0, no lo pongo, partido h. H que multiplica, h que divide, e elevado a 0 vale 1. Por lo tanto, f' de 0 por la izquierda vale 1. ¿Qué coincide con f' de 0 por la derecha? Entonces, derivable en x igual 0. Nos ha salido que la función en x igual 0 es continua y derivable. Ahora el apartado B nos dice que calculemos límite cuando x tiende a menos infinito y límite cuando x tiende a más infinito. Pues entonces nos vamos a quedar con la función que la tenemos aquí, que parece que se ve un poco mejor en pantalla, y vamos a calcular los límites. Límite cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito estamos en el trozo mayor que 0. Pues se trata de hacer límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Partido x más 1. Si yo sustituyo aquí, tengo logaritmo neperiano de infinito al infinito, infinito más 1 que vale infinito. Esto es indeterminación y esa indeterminación la puedo resolver aplicando la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a más infinito. L'Hopital lo puedo aplicar en 0 partido 0 y en infinito partido infinito. Entonces yo derivo, tendríamos que la derivada del logaritmo es 1 partido x más 1 y la derivada de x más 1 es 1. Entonces simplificamos aquí, límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido x más 1, 1 partido infinito, 0. Más entre más, 0 por arriba, para ser más específico. Y ahora, límite cuando x tiende a menos infinito. A menos infinito estamos en este trozo negativo, donde x toma valores negativos, por lo tanto tenemos x por e elevado 2x. Si sustituimos tenemos aquí un infinito y aquí e elevado menos infinito vale 0, por lo tanto tenemos infinito por 0. Eso lo podemos transformar fácilmente en una indeterminación del tipo infinito partido infinito, pues por ejemplo poniendo x partido e elevado menos 2x. Entonces tendríamos a sustituir infinito partido infinito, porque ahora menos por menos, el menos del 2 por el menos del infinito es positivo, menos por menos más, e elevado a infinito sale infinito. Y aquí aplico la regla del L'Hopital otra vez y tendríamos límite cuando x tiende a menos infinito, derivo arriba 1, derivo abajo menos 2 e elevado a menos 2x y sustituimos otra vez 1 partido y aquí tengo e elevado más infinito, infinito. 1 partido infinito, mucho cuidado porque ahora el infinito este es negativo. Menos 2 por infinito, negativo. Más entre menos, menos, 0 por la izquierda. Y ya hemos encontrado los dos límites que nos piden. Vamos a ver qué pide el apartado C. El apartado C dice calcula la integral entre menos 1 y 0 de la función con respecto a x. Entonces, la integral entre menos 1 y 0 es este trozo de aquí, porque estamos en este trozo del dominio. Es decir, esto es la integral entre menos 1 y 0 de x elevado a 2x diferencial de x. Si nosotros aplicamos la regla de Barrow, esto es f de 0 menos f de menos 1 y solo necesitaríamos tener una primitiva de aquella función, que es muy sencilla porque al tener un producto de funciones, esta la habréis hecho 100.000 millones de veces, es integral por partes. Selecciono el polinomio en la u y lo derivo y en la diferencial de v, el e elevado a 2x diferencial de x, que lo integro. Un medio e elevado a 2x diferencial de x. Un medio porque necesito la derivada del exponente para poder integrar. La derivada de 2x es 2. Si pongo 2, tengo que poner un medio para no estar haciendo trampa. Entonces, x por un medio elevado a 2x menos la integral de v diferencial de u. Y resolvemos. Lo tenemos ya porque esto es x elevado a 2x partido 2 menos el 1 medio este sale fuera y la integral de e elevado a 2x en la que hemos hecho aquí vuelve a ser 1 medio de e elevado a 2x. Por lo tanto, se nos queda un cuarto. Si queréis sacar el e elevado a 2x factor común, tenéis x partido 2 y aquí tenéis menos un cuarto. Esta sería nuestra primitiva donde vamos a calcular f de 0 y f de menos 1. Vamos a calcular f de 0. f de 0. F de 0 sería e elevado a 0 vale 1, 0 partido 2 es 0, 1 por menos un cuarto, menos un cuarto. Y ahora f de menos 1. E elevado a menos 2 por menos 1 partido 2, menos 1 partido 4. Esto debe ser menos 3 cuartos, menos 3 elevado a menos 2 partido 4. Por lo tanto, nos venimos aquí, f de 0
menos un cuarto, menos por menos más, menos de aquí por menos de aquí, más 3 cuartos elevado menos 2. Y aquí no se os ocurra poner ni valor absoluto ni ninguna historia, porque aquí no estamos trabajando con áreas, estamos simplemente calculando una integral definida, la que nos han preguntado, y punto. Esta sería la solución del apartado C. Y tendríamos el ejercicio 1 resuelto. Un poco largo, pero no muy difícil. Vamos a ver ahora qué dice el ejercicio 2. El ejercicio 2 es de geometría, nos da dos rectas. La recta R1, 6x menos y menos z igual 1, 2x menos y más z igual 1 en forma general. Y la recta 2, 3x menos 5y menos 2z igual 3, 3x más y más 4z igual 3. Vamos a ver qué nos pide de aquí. En el apartado A, posición relativa. En el apartado B, distancia entre las dos rectas. Y la C, el plano que contiene a R1 y pasa por el punto P1, 2, 3. Entonces, nosotros al estudiar la posición relativa entre dos rectas tenemos dos opciones. Calcularla utilizando el rango de los vectores directores y un vector auxiliar, o escribiendo la matriz ampliada asociada al sistema este completo y viendo los tipos de solución, estudiando los rangos de los vectores normales. Aquí la inercia sería hacer eso, aunque tengamos una matriz de tamaño 4, pero tenemos las ecuaciones, tenemos las dos rectas expresadas en la forma adecuada para hacer eso. Sin embargo, en el apartado B, al pedirnos distancia, en el apartado C, al pedirnos un plano que contiene R1, vamos a necesitar un punto y un vector de cada una de las rectas. Por lo tanto, no nos libra nadie de tener que transformar estas dos ecuaciones a una forma en la que podamos sacar vector y punto, paramétrica o continua, lo que nos dé la gana. Por lo tanto, hacemos eso y nos ahorramos hacer un determinante de tamaño 4 para estudiar la posición relativa. Directamente vamos a comparar rangos. Entonces, un estudio previo sería transformar estas ecuaciones generales a ecuaciones paramétricas, que es simplemente resolver el sistema. Entonces, vamos a empezar por la R1, resolvemos este sistema, pues para no calentarnos la cabeza, cogemos la segunda ecuación, despejamos, por ejemplo, el z, 1 menos 2x más y, y lo metemos en la primera. 6x menos y menos 1 más 2x menos y igual 1. Simplificamos. 6 y 2 son 8x menos y menos 2y igual. El menos 1 pasa sumando, son 1 y 1, 2. Simplificamos esta ecuación. 4x menos y igual 1. Y despejando y tenemos 4x menos 1. Tenemos el valor de la y, lo metemos en la z. Z igual 1 menos 2x más 4x menos 1. Eso y eso se va y se nos queda z igual 2x. Con eso y eso ya tenemos el R1 expresada en forma paramétrica, porque se nos quedaría x y z, depende de x, pues x el parámetro, lambda por ejemplo, y la y sería menos 1 más 4 lambda y la z sería 2 lambda. Esta sería la R1 en forma paramétrica, que nos va a permitir calcular un punto, 0, menos 1, 0, y un vector, los coeficientes del parámetro, 1, 4, 2. Hacemos rápidamente lo mismo para la R2. Vamos a ver si nos cabe aquí. Despejamos, por ejemplo, en la segunda la y. Y igual 3 menos 3x menos 4z. Y eso lo voy a sustituir en la primera. Tendría 3x menos 5 por todo esto. Menos 15 más 15x más 20z menos 2z igual 3. Vamos a simplificar. Tenemos 3x más 15x, 18x. 20z menos 2z más 18z. Y menos 15 que pasa sumando, 18. Simplifico todo dividiendo entre 18. X más z igual 1 y despejo z, 1 menos x. Tengo la z ahí, la voy a meter aquí, y igual 3 menos 3x menos 4, y menos 4 por menos 1, más 4x, y igual 3 menos 4 menos 1, menos 3 más 4, 1, y igual menos 1 más x. Por lo tanto, las R2 se me quedaría en forma paramétrica, x y z, x mu, otro parámetro distinto a lo que hayamos utilizado en la otra recta. La y se nos queda menos 1 más mu y la z 1 menos mu. ¿De dónde? Tengo un punto, el 0 menos 1, 1 y un vector, el 1, 1 menos 1.
Por lo tanto, ahora creo un vector auxiliar, el PQ, Q menos P, con un punto de la recta R1 y un punto de la recta R2. Q menos P va a ser 0 menos 0, 0, menos 1 menos menos 1, 0, y 1 menos 0, 1, y estudiaría el rango entre el vector director de la recta 1, el vector director de la recta 2 y el vector PQ. Entonces, vamos a ver este rango. Pues vamos a calcular el determinante de la matriz formada por los tres vectores, 1, 1, menos 1 y el PQ 0, 0, 1. Muy sencillo porque desarrollo por S, más, menos, más, positivo, 1 por ese determinante. 1 por 1, menos 4 es menos 3, distinto de 0, entonces este rango es 3 y las rectas se cruzan en el espacio. Ahora el apartado, esto sería el apartado A, el apartado B nos pide la distancia. La distancia entre dos rectas que se cruzan es muy sencillo porque el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores, que fijaros que va a ser el valor menos 3, en valor absoluto 3, partido el módulo del producto vectorial de los vectores directores. Entonces ya sé que eso vale 3, solo necesito el producto vectorial este de aquí. El producto vectorial de estos dos vectores, pues IJK, y tenemos el 1, 4, 2, 1, 1, menos 1. La componente I, pues sería ese determinante, lo hago por adjunto, menos 4, menos 2, menos 6. La J sería menos 1, menos 2, menos 3, que cambia de signo, es 3. Y el último, 1, menos 4, menos 3. Aquí no simplifiquéis porque estamos calculando áreas, estamos en medidas, por lo tanto no nos interesa la dirección únicamente, nos interesa también el tamaño. De hecho, ahora al calcular el módulo, si vosotros simplificáis dividiendo todo entre 3, el módulo lo estáis reduciendo. El módulo de este vector sería 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, 3 por 3, 9 y 3 por 3, 9. 36 y 9, 45, 45 y 9, 54, raíz de 54, raíz de 54. Si nosotros simplificamos la raíz de 54, la raíz de 54 se nos queda 3 raíz de 6. Este 3 que multiplica, este 3 que divide se va, racionalizamos, raíz de 6 partido 6 y una distancia son unidades lineales. Tendríamos el resultado del apartado B. El apartado C nos dice que calculemos la ecuación del plano que contiene a R1 y al punto este de aquí. Entonces necesitamos un plano que sabemos que pasa por este punto y tiene esta dirección porque contiene la recta R1. Entonces pasa por P y tiene la dirección V. Aquí hemos cometido un abuso de notación porque hemos usado P dos veces sin darnos cuenta. Entonces aquí no podríamos llamarlo P. Entonces vamos a modificar el del enunciado porque nos resulta más sencillo. Vamos a ponerle el P capirote para no tener que volver atrás en lo que hemos escrito y para entendernos. Pero mucho cuidado con no repetir notación con lo que nos den los enunciados, ¿eh? Eso ha sido un fallo mío. Y tiene que pasar por el punto P este que nos dan. Entonces pasa por estos dos puntos y tiene esta dirección. Como yo para un plano necesito un punto y dos direcciones, pues con los dos puntos estos me creo una nueva dirección, un vector, por ejemplo, P menos P, que sería 1 menos 0, 1, 2, menos 1, 3, y 3 menos 0, 3. Por lo tanto, tengo que hacer un plano, que lo voy a hacer en forma general, por ejemplo, X, Y, Z, le resto el punto, pues me quedo con el punto, con este punto de aquí, con el punto P que es más sencillo. X menos 0, Y menos 1, Y más 1 y Z menos 0. A la X, Y y Z se les resta, se cambia el signo de las componentes del punto. Y los dos vectores, el vector V, 1, 4, 2, y el vector este nuevo que nos hemos creado, el 1, 3, 3. Pues nada, desarrollamos por adjunto otra vez. El adjunto del X sería 4 por 3, 12, menos 6, 6. El adjunto de la Y va a cambiar de signo porque es posición impar. 3 menos 2, 1. Y el adjunto del Z se nos queda 3 menos 4 menos 1. Quitamos paréntesis y simplificamos. Tenemos 6X menos Y menos Z y se nos queda un menos 1 igual 0. Y este sería el plano que nos están pidiendo. Y lo tendríamos resuelto también de forma rápida y sencilla.
Hemos terminado el ejercicio 2, vamos a ver qué pide el 3. El ejercicio 3 es un problema. Dice, se dispone de 3 aleaciones ABC que contienen oro y plata en las proporciones indicadas en la tabla adjunta. Entonces, A, B, C tiene oro 100%, 75%, 60% y plata el 0%, este tiene un 15% y este tiene un 22% de plata. Dice, si quiero obtener un lingote de 25 gramos con una proporción del 72% de oro, queremos que tenga un 72% de oro y un 16% de plata. Tomando X gramos de A, Y gramos de B y Z gramos de C. ¿Qué cantidades tenemos que tomar de cada uno? Pues nada, muy sencillo. Vamos a ver, dice que pesa 25 gramos. Entonces, si X es la cantidad o los gramos que tomo del lingote A, Y los gramos que tomo del lingote B y Z los gramos que tomo del lingote C, pues simplemente la suma de las cantidades tienen que ser 25 gramos. Entonces, de oro, cuando yo tomo esta cantidad, el 100% de lo que tomo del lingote A es de oro, por lo tanto X. El 75% de lo que tomo del lingote B, 0,75 de Y. Y el 60% de lo que tomo del lingote Z. Y eso constituye el 72% de mi lingote nuevo, de los 25 gramos que tiene el resultado de la mezcla. 0,72 por 25. Y lo mismo para la plata. Plata 0 de X, el 15% de Y y el 22% de Z. Y es un 16% de los 25 gramos. Aseamos un poquillo todos estos coeficientes para dejarlo lo más sencillo posible. La primera no tenemos que hacerle nada. La segunda, pues podríamos, por ejemplo, multiplicar todo por 100 para quitarnos los decimales y luego si podemos simplificar, simplificamos. 100x más 75y más 60z y aquí tendríamos 72 por 25, 72 por 25, 1800 y en la última lo mismo, multiplicamos todo por 100 y tendríamos 15y más 22z y 16 por 25, 400. Ahora, intentamos simplificar un poco más. Esta segunda ecuación se puede dividir todo por 5 y esta última no se puede simplificar. Entonces, la primera se queda como está. La segunda divido todo por 5. 20x, 75 entre 5 debe de ser 15. Y 60 entre 5 son 12. Y 1800 entre 5, 360. Y esta última hemos dicho que no se le puede hacer nada. 15y más 22z igual 400. Pues nada, de aquí lo que podemos hacer es que nos creamos una matriz asociada, 1, 1, 1, 25, 20, 15, 12, 360, 0, 15, 22, 400 y aplicamos transformaciones elementales en el sentido de Gauss para simplificar. Pues podemos hacer fila 2 menos 20, fila 1. La primera se queda como está, 1, 1, 1. 1, 25, 20 menos 20, 0, 15 menos 20, menos 5, 12 menos 20, menos 8, 360 menos 20 por 25, menos 140. Y ahora tenemos 0, 15, 22 y 400. Hacemos un 0 aquí haciendo fila 3 más 3 fila 2. Fila 3 más 3 fila 2. La primera se queda como está, la segunda se queda como está y la tercera la cambiamos. 0, 0 y sería 3 por 8, 24 menos 2 y tendríamos 400 menos 3 por 140 menos 20. Pues ya lo tenemos porque el sistema se nos habrá quedado x más z igual 25 menos 5y menos 8z igual menos 140 menos 2z igual menos 20. Despejamos y tenemos que z vale 10. Si z vale 10, aquí tenemos menos 5y menos 80 igual menos 140. Menos 5y igual menos 80 pasa sumando, por lo tanto tenemos menos 60, de donde y es igual menos 60 entre menos 5 son 12. Nos venimos a la primera, x más 12 más 10 igual 25. Estos son 22 que pasa restando, x vale 3. Aquí, en selectividad, es muy interesante redactar la solución. Diríamos 3 gramos de A, 12 gramos de B y 10 gramos
del lingote del C. Tendríamos el ejercicio resuelto y vamos a terminar la opción esta resolviendo el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, dos sucesos A y B de un experimento aleatorio. Sabemos que la probabilidad de A es 4 partido 9, la probabilidad de B es 1 partido 2 y la probabilidad de A unión B es 2 partido 3. Dice, comprueba si son independientes o no. Nosotros sabemos que dos sucesos son independientes. Sí, probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por probabilidad de B y tenemos que comprobar si eso es verdad o no. Por un lado, esto es muy sencillo de calcular porque tenemos que esto sería 4 novenos por 1 medio, pero calcular esto de aquí sería utilizando la fórmula de probabilidad de A unión B, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Yo tengo que la unión es 2 tercios, que la de A son 4 novenos y esto vale 1 medio menos probabilidad de A intersección B. Despejamos y tendríamos que la probabilidad de la intersección es 4 novenos más 1 medio menos 2 tercios. Por lo tanto, 4 novenos más 1 medio menos 2 tercios en fracción 5 partido 18. 5 partido 18. Sin embargo, probabilidad de A por probabilidad de B se nos ha quedado 4 partido 9 por 2, 18. Por lo tanto, como probabilidad de A intersección B es distinto de probabilidad de A por probabilidad de B, no son independientes. Vamos a ver qué nos piden en el apartado B. El apartado B dice calcular la probabilidad de A, de no A, condicionado a B. Esto sabemos nosotros que la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de la condición y que la probabilidad de que no ocurra A y ocurra B es la probabilidad de que ocurra B, el suceso que está afirmado, menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de B, por lo tanto, probabilidad de B la teníamos por aquí, 1 medio. La probabilidad de la intersección la hemos calculado en el apartado A, 5 partido 18, y aquí tenemos 1 partido 2. Por lo tanto, 1 dividido 2 menos 5 dividido 18, fracción, 2 partido 9, partido 1 medio, dividido 1 medio, igual, fracción, 4 novenos. Y tendríamos el apartado B resuelto y creo que el examen terminado. Muy bien. Pues esto fue en la opción A de septiembre de 2017 de Matemáticas 2 de Madrid. Entonces, lo que os digo siempre ahora, cualquier duda que os haya quedado, si detectáis algún error, cualquier cuestión que queráis plantear, escribís con toda la confianza del mundo en los comentarios y podemos discutir cualquier tema.